sí es importante hoy en día con la gran cantidad que tenemos de acúmulo de información, es decir, estamos en la era de la información. Esto nos ha llevado a que todos los profesionales de alguna forma sepamos distinguir, valorar críticamente toda aquella información que nos llega. Cuando estamos hablando del campo de la medicina, ya sea desde un punto de vista diagnóstico, terapéutico, farmacológico, debemos tener el conocimiento de las herramientas necesarias que nos permita identificar aquello que es de calidad. No es habitual que nos encontremos en congresos tanto europeos como en nacionales, talleres o mesas que hagan formación de lectura crítica de artículos científicos. Sí, en grandes eventos, sobre todo congresos mundiales de grandes especialidades. Es muy importante que el profesional, el especialista que acude a estos congresos se encuentre con algún tipo de formación en la lectura crítica, es decir, que darle unas herramientas que le permita diferenciar, identificar aquella literatura científica que es de calidad de aquella que no. La mayoría de veces los profesionales, cuando nos encontramos o bien con mesas o con talleres metodológicos, tenemos cierta alergia. Yo lo que me gustaría decirles es que prueben a venir a este taller, prueben a escucharnos y verán cómo realmente les vamos a hacer de una forma muy dinámica y muy apetecible todo este aspecto que muchas veces nos parece incomprensible, como es la metodología de la lectura crítica de los artículos científicos.